metodología. Por ejemplo, si yo les digo, en el examen se me ocurre preguntarles 3 ejemplos del grupo de los mieloides, ¿qué me dicen? Eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, obviamente, ¿ya? Y si les digo linfoides, Natural killer. natural killer, ¿ya? Son 3, bastante simples. Muy bien, entonces recordemos un poco eso. Ok, entonces, como ustedes ven, todo se basa en estudios de serología. Estas pruebas normalmente buscamos algún indicio en la sangre. Y como les mencioné temprano, acá tenemos, si es de manera directa, automáticamente voy a buscar el antígeno, que es lo que quiero encontrar. ¿Y qué cosa es un antígeno? ¿Por qué solo detecto un antígeno? Porque tiene que ver con la especificidad, ¿sí o no? En este caso, mi prueba de inmunodiagnóstico tiene que ser específica para el antígeno que yo estoy buscando. ¿Cuál es la desventaja si no fuese específica? ¿No lo va a detectar? Va a detectar algo que no es. O sea, ya el problema no es que no sea. El problema es que va a detectar cualquier cosa, ¿ya? Entonces recuerden, una cosa es especificidad y una cosa era sensibilidad, que lo vimos al inicio de las clases de inmunología también, ¿ya? Entonces eso está relacionado muchísimo con esto. Por el otro lado, si es indirecto, estamos buscando ya no el antígeno, sino estamos buscando el anticuerpo para ese antígeno. Entonces muchas veces los alumnos dudan acá, pero profesor, si yo utilizo un anticuerpo para detectar un antígeno, ¿qué utilizo para detectar un anticuerpo? Presten atención. Si yo utilizo un anticuerpo para detectar un antígeno, ¿qué utilizo para detectar un anticuerpo? Buscamaita dice un antígeno. ¿Qué dicen los demás? A ver, por acá, este es el grupo de los antígenos. Por allá, ¿qué dicen? Acá están divididos en 2 salones. Peleense. ¿Qué buscan? En realidad, yo utilizo también anticuerpos. La única diferencia es que ya no es un anticuerpo humano. ¿Se acuerdan que hablamos de ejemplos de animales? Que inyectábamos al animalito y el animalito ¿qué producía? Sus anticuerpos. Si ustedes le colocan un anticuerpo humano a un conejo, a un ratoncito, ¿qué va a hacer su cuerpo? Producir anticuerpos contra ese antígeno, porque para él no es un anticuerpo, es un antígeno. Muchos de los procesos indirectos se basan en eso. Yo tengo mi conejito, le puedo poner una bacteria, un virus o un anticuerpo humano y el conejo lo va a detectar como un antígeno. Y al momento que lo detecta, ¿qué cosa va a producir? Anticuerpos. Simplemente le saco sangre al conejito, les traigo los anticuerpos y ya está. Y eso ustedes lo van a hacer en sexto ciclo. Sí, en sexto ciclo lo van a hacer. Entonces les conté que van a matar a su conejo en un momento, ahí lo van a hacer. Ustedes tienen que producir anticuerpos porque el conejo va a reaccionar. Y el conejo, bueno, a veces muere, a veces no, depende de eso. Sí, se entiende, ¿no? Es un anticuerpo también, ¿o no me entendieron? Por acá están que sí, que no. Hay días hasta que se sabe. Atrás Dalila. ¿Por qué en esto utilizan un anticuerpo y encima una enzima? Ya, porque vamos a ver más adelante que en realidad ahí lo que yo utilizo es una trampa. Es como, por ejemplo, yo tengo un anticuerpo acá, el antígeno, se encaja acá, y tengo otro anticuerpo. Vamos a ver más adelante cómo es ese juego. Y al final la enzima, ¿ya? Pero sí tiene que ver en realidad. Ahí yo estoy buscando igual un antígeno. ¿Ya? Bueno, vamos a ver eso, no se preocupen. Bueno, entonces lo que tenemos que analizar siempre es que las reacciones antígeno-anticuerpo en realidad son de naturaleza física y química. ¿Por qué mencionamos esto? Justo tomando el ejemplo de ELISA, los que han leído cómo se hace una ELISA, se existen los famosos lavados. Los lavados son para eliminar el excedente que puede haber de la muestra o cosas que no quiero que hayan en la muestra. ¿Ya? Pero ese lavado está hecho a propósito para no destruir ¿qué cosa? O para no separar la reacción antígeno-anticuerpo. Porque si imagínense que yo tengo un anticuerpo, sea cual sea, entonces si yo sé que mi anticuerpo es específico, pues digamos que esta es la base, va a ser el anticuerpo, esperando que llegue el antígeno, y por cuestiones obviamente de la prueba serológica, este antígeno llega, acá está, antígeno, y tenemos el anticuerpo.
Entonces, si yo sé que esto está sucediendo de manera microscópica y tengo otro anticuerpo que, digamos, por casualidad de temas más que nada de espacio, se une a un antígeno que no es el que yo quiero, simplemente utilizando el lavado, yo puedo hacer al final que este antígeno se vaya. Porque el lavado lo que va a hacer es separar esto. Porque este tipo de enlace no es fuerte. ¿Por qué no es fuerte? Porque no es el antígeno para este anticuerpo. Sin embargo, acá, esta unión es un poco más fuerte porque es lo que él estaba buscando. Eso lo vamos a ver de nuevo en ELISA. Y por eso es importante mencionar que como cualquier enlace entre moléculas, sean humanas, orgánicas o inorgánicas, tiene que haber siempre una fuerza física y una fuerza química. ¿Cuál es esa fuerza química? Creo que por ahí lo menciono. Atracción electrostática, cargas, positivos y negativos. Ustedes saben que se atraen siempre, ¿sí o no? Fuerzas de Van der Waals, que es un tipo de fuerza débil. Puente de hidrógeno, conocido por ustedes también, que es el que ayuda a unir. Esos son ejemplos de enlaces químicos que yo voy a ver en este caso de acá. Si el enlace es diferente o mucho más débil en realidad, esto simplemente no se da de manera adecuada. Pero profesor, usted me acaba de decir que ese anticuerpo es específico. Claro, perfecto, es específico, pero recuerden cuando ustedes, por ejemplo, en el tema de ELISA, ustedes habrán visto que son placas así, ¿sí o no? Con sus pocillos. Ya. Entonces, por cuestiones de espacio, si hay antígenos de otro tipo, van a querer interaccionar de todas maneras con el anticuerpo. Es por eso que después hacen los lavados, para eliminar lo que no es. ¿Ya? Y lo que sí yo estaba buscando va a ser positiva la prueba, lo que negativa, y eso lo vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, eso recordar un poco siempre que, como cualquier proceso químico, porque es algo químico en realidad, tenemos que ver que existen fuerzas internas. Y volviendo al tema de especificidad, vamos a ver acá. La afinidad es básicamente lo que ustedes mencionaron. Que ese anticuerpo sea afín, que tenga esa ligación con el antígeno que yo busco. Pero ojo, también existe una característica de algunos anticuerpos que se llama la avidez. La avidez es la característica que tiene un anticuerpo, pero con otros antígenos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo tener el anticuerpo acá, ¿ya? Yo sé que ese anticuerpo, por ejemplo, es específico para virus. Vamos a hacer un ejemplo más didáctico. ARN, ¿ya? Entonces la afinidad que tiene ese anticuerpo a ese tipo de virus es mayor. Sin embargo, se demuestra después que también tiene un poco de predisposición por virus, no sé, pues de ADN de cadena simple, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, si un anticuerpo tiene más de uno, entonces estamos hablando de una avidez, característica que tiene un solo anticuerpo para unirse a antígenos que son de diferente origen, ¿ya? Multivalente en todo caso. Mientras que la afinidad, obviamente, es solo y solo con uno solo. Mientras más afín, más específico, en realidad, ¿ya? En temas diagnósticos no nos conviene que su avidez sea mucha, tiene que ser lo más pequeño posible. En cambio la afinidad sí tiene que ser lo más grande posible, para que sea específico, ¿sí? Juego de palabras, pero en realidad es simplemente recordar dos conceptos: especificidad y sensibilidad. ¿Alguien se acuerda qué cosa era esto? ¿Se acuerdan, chicos? Les expliqué y cuando hagamos inmuno me vuelven a preguntar. Como nadie me ha preguntado, yo les pregunto. ¿Se acuerdan qué cosa era especificidad? Que más o menos ya lo hemos definido. ¿Y qué cosa era sensibilidad? Estaba relacionado con lo que yo les dije. Cuando ustedes hagan diagnóstico, tengan bastante cuidado con dos conceptos. Hay dos conceptos que hay que tener bastante cuidado cuando uno hace diagnóstico y que siempre tiene que estar leyendo y evitándolos sobre todo. Los famosos falsos positivos y los falsos negativos. ¿Qué significa un falso positivo y qué significa un falso negativo? El nombre indica. Si es falso positivo, ¿qué debió salir? Negativo. Es decir, una muestra que no tenía el antígeno que yo buscaba, pero que por cuestiones del procedimiento salió positivo, pero es falso. En cambio, ese es un falso negativo. Una muestra que tenía el antígeno, pero que por cuestiones del procedimiento no lo encontraste. Y te sale falso negativo. Hagamos un ejemplo. Pongamos una lámina donde tenemos, ¿ya? Para que todos se despierten de paso, estoy buscando la hormona gonadotropina coriónica humana.
Como ustedes saben, siempre se trabaja con un control positivo y con un control negativo. Si mi control es positivo, quiere decir que la reacción tiene que darse, ¿sí o no? Es mi control. Entonces vamos bien. Si yo tengo mi control negativo, entonces no tiene que pasar nada. ¿Sí o no? Estamos bien. Si mis dos controles están bien, yo puedo asegurar que mi resultado acá es más fiable, ¿sí o no? Porque mis controles me están indicando que mi procedimiento, mis reactivos y mi manera de trabajo está ok. ¿Sí? Entonces, si aquí sale positivo, ustedes podrían decir 100% seguros que la prueba está bien, que la chica está embarazada. ¿O consideran que podría haber de todas maneras una probabilidad de que sea un falso positivo? Ya, por ahí habrán leído algunas pruebas que han ido y han acompañado a alguien, no sé. Están ahí contando las bandas, porque hay formas diferentes en realidad. Si sale positivo, lo más probable es que esté embarazada. Pero siempre hay un porcentaje de que puede ser un falso positivo. Siempre. Infección, si la chica obviamente está con algún tipo de infección. Pero si sale negativo y la chica no le viene una semana, 2 semanas, y le sigue saliendo, lo cual es muy raro, ¿ya? Pero normalmente en los primeros días sí puede salir negativo, podría ser un caso de falso negativo. Usted ya, profesor, pero con esas probabilidades, entonces ¿qué diagnóstico yo voy a dar? Pues para eso existen estos dos controles. Tú vas a reportar que la prueba salió negativa o positiva en base a tus controles. Ya el clínico verá si la sintomatología para la enfermedad o lo que estés buscando cuadra o no cuadra. Esa es otra historia. Volvemos acá. ¿Qué tiene que ver, profesor, todo eso con especificidad y con sensibilidad? Puede ser que la chica, al momento de colocar la muestra de embarazo, digamos que ella debió venirle su fecha de menstruación el, no sé, pues, 28 de enero, ¿ya? Pero ya estamos 2 de febrero y no le viene. Asustada, va y compra la prueba, ¿sí o no? Y sale negativo, pero no le viene. Puede ser, ojo, vamos a ver, puede ser que esté embarazada, pero la cantidad de hormona es tan baja todavía que la prueba no lo detecta. Cuando una prueba no detecta cantidades bajas de un antígeno, entonces no es muy sensible. La prueba es más sensible mientras la cantidad de antígenos sea menor. Si la cantidad de antígenos es menor y lo vas detectando, es sensible. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Pero no sería sensible a nuestros ojos. Ah, claro, es que depende. En este caso estamos haciendo un tema visual. Pero si, por ejemplo, lo analizas en el espectrofotómetro, cuando ustedes en química clínica van a hacer análisis de coloración por longitudes de onda, también puede existir falsos positivos y falsos negativos. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, para la prueba bioquímica, inmunológica que ustedes puedan hacer, que el concepto de sensibilidad se basa en la cantidad de lo que tú buscas. ¿Sí? Y si no me entendieron, hagamos un ejemplo clásico. Yo tengo 3 muestras de sangre, ¿ya? O de suero, perdón. 3 muestras de suero. Las 3 muestras tienen el mismo volumen, microlitros, microlitros y microlitros, ¿ya? La misma cantidad. Pero en este caso yo tengo 2 virus, acá tengo 10 virus y acá tengo 50 virus, ¿ya? Pero la cantidad de suero para cada paciente es igual. Si yo utilizo la prueba inmunodiagnóstica A y me detecta solamente, para el caso de A, me detecta aquí, no, perdón, al revés, me detecta aquí y solamente aquí, pero en cambio tengo la prueba B que me detecta todos, obviamente, ¿cuál es mejor? ¿Pero por qué? Porque la prueba es más sensible, porque a pesar de que hay pocos virus, lo está detectando y está diciendo que sí está con el virus. La prueba B es más sensible que la prueba A. Entonces yo podría colocar en mi informe que esta prueba es mucho mejor que la de A, en el aspecto de sensibilidad. Por consiguiente, ¿cuál de las dos pruebas tiene menos falsos negativos? La B. Perfecto. Por eso que la sensibilidad está ligado con falsos
negativos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué decimos? Miren, ¿no? En el caso de la prueba A, no detectó que acá había un virus, ¿sí o no? Este es un falso negativo. Sí estaba el virus, pero la prueba no era lo suficientemente sensible para detectarlo. Y esto puede pasar en el ISO también, ¿eh? Por eso es importante ver la sensibilidad. Cuando ustedes vayan, ya están haciendo prácticas, pero ustedes pregunten, ¿cuánto es la sensibilidad? ¿Cuánto es la especificidad? Si te dicen 100% en los dos, eso es más falso que todo combate y todo eso junto. Porque ninguna prueba es 100%. 99.999 o 98 en realidad llegan, ya 99 y es una exageración en realidad. Dicen las marcas comerciales que sí llegan al 99.9%, pero bueno, siempre hay un margen de error pequeño. ¿Se entiende entonces? Ya. ¿Se fija el examen de hoy día? ¿Ya? Que espero que hayan entendido. ¿Ya? Y se acaba de entender el examen de hoy día. Profesor, Ya. ¿por qué? Entonces, como ya mencioné todo eso, la especificidad básicamente es la capacidad, como dice acá, del anticuerpo de distinguir y reaccionar con una estructura química. Ah, ya, profesor, ahí sí me mareó. Yo ya entendí la cantidad. Yo ya sé que sensible es porque hay menos. ¿Cómo defino ahora especificidad? ¿Y cómo lo relaciono con un falso positivo? Porque acabamos de explicar el falso negativo, ¿sí? La especificidad no importa la cantidad, solo el antígeno que... Exacto. Solo importa el antígeno. Solo importa el antígeno. Nada más. Por ejemplo, digamos que Chati es el anticuerpo. Y Chati tiene como función en una muestra del salón encontrar o detectar a su compañera, no sé pues, ¿quién no se vaya molestando ahí? A Zamora. ¿Ya? Entonces, la afinidad, la especificidad del anticuerpo de encontrar a su antígeno en esta muestra, porque es pequeña. ¿Qué pasa si lo pongo a salas en el Estadio Nacional lleno de mujeres? Y Chati no lo detecta. No se va a distraer, pero eso es otra cosa. Chati no lo detecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la especificidad estamos ahí un poco en duda. Pero la especificidad en realidad, para que no se hagan problemas, solo depende del antígeno. ¿Ya? Que pueda darse cuenta de que tú eres lo que yo busco y tú no. Eso es básicamente. Porque en una muestra de sangre, por cuestiones X, ustedes pueden tener más de un virus, pueden tener pedazos de bacterias, pueden tener un pedazo de anticuerpo otra cosa, pero la prueba que ustedes les han pedido quieren que detecte, digamos, solamente virus. Entonces mi prueba de inmunodiagnóstico tiene que detectarme solo lo que yo quiero, nada más. Mientras menos se equivoca acá, obviamente está dando menos falsos positivos. Digamos que vamos a hacer el mismo ejemplo como hicimos acá. Imaginemos ahora más bien que tenemos otros pocillos con otra muestra. Acá ya no me interesa mucho la cantidad, pero por cuestiones de orden vamos a hacer el mismo ejemplo. 10, 10 y 10. ¿Ya? Perfecto. En este caso, lo que vamos a observar es que en la primera muestra tengo un virus de este color, tengo un virus de este color y obviamente, por cuestiones didácticas, del otro color. Vamos a señalar que el anticuerpo que yo quiero utilizar en este caso solo va a buscar al de color verde. ¿Ya? Ustedes se están dando cuenta que en el primero como que no hay problema. Pero ¿qué pasa si acá ya comenzamos a hacerlo un poquito más complicado? Ya está. En el primer caso, si se dan cuenta, no creo que el anticuerpo tenga mucho problema porque solamente hay dos que pueden interferir en la prueba. Pero como es específico, afinidad, obviamente lo va a detectar. En el otro caso, más bien, tenemos más cantidad de los otros dos. Pero ojo, a mí me interesa solamente lo que yo busco. Entonces acá estoy viendo qué cosa. Más que la cantidad, estoy viendo el tipo de antígeno. ¿Qué antígeno está buscando? Él. ¿Ya? Igual por acá tenemos variadas las concentraciones. Entonces, prueba diagnóstica número A. La prueba diagnóstica número A lo detecta, obviamente, acá. ¿Cuál tiene más? Este. Entonces, lo detecta acá. ¿Ya? Pero, la prueba B va a detectarlo otra vez en todos. Ah, me faltó poner uno más.
para que se entienda. 10 microlitros. Virus. Acá B. No, acá B no detecta. Y más bien. Así lo detecta acá. Ya. Entonces, para la prueba A, ha detectado verdaderamente, porque aquí estaba el virus. La prueba A también lo ha detectado. Acá hubo un problema. Y acá detectó donde no había. Esto es un falso positivo. Por eso que especificidad se liga a falso positivo. Mientras que la B detecta en todos y no se equivoca. Porque la prueba B es más específica. O sea, la afinidad es mucho mayor. ¿Ahora sí? ¿Un poquito mejor? Ya. Porque si no, ¿para qué pones? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Y voy a bajar un poco acá. ¿Qué tiene que ver todo eso con la siguiente palabra que dice reactividad cruzada? En realidad es la famosa reacción cruzada que se puede dar entre un anticuerpo y un antígeno. Ya. Cuando este y el antígeno que estimula la producción es básicamente de un epítopo idéntico o muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que el antígeno, digamos, de este virus, el epítope, y ustedes ya saben lo que es el epítope, ¿no? También la fija del examen. ¿Qué es epítope? Parte inmunológica, en la que da la respuesta. Perfecto. Digamos que este virus tenía un epítopo parecido, pues, para el anticuerpo que utilizó en la prueba A. Y como es parecido, sale como si tuviese lo que yo buscaba, pero no tenía. Entonces, por eso es un falso positivo. Sí, o sea, acá tengamos cuidado porque en un análisis de inmunodiagnóstico solo me interesa el epítope. Si bien es cierto, el anticuerpo está hecho de acteno y del epítope, en realidad es este de acá el que va a determinar la reacción de afinidad. Si tengo dos antígenos con la misma forma, pero una pequeña variación en el epítope, yo puedo tener un anticuerpo que debería detectar solo y solo él. Pero por cuestiones de que son muy parecidos, lo puede detectar. Eso se llama reacción cruzada. Y seguro por ahí alguna vez un profesor lo habrá mencionado en el laboratorio. Porque, por ejemplo, en la mañana una alumna le ha salido positivo para streptococo. Pero pudo haber sido una reacción cruzada. Porque se le ha preguntado qué síntomas, se tenido esto, contacto, y no parece que tuviese streptococo, sino que también ha salido mal. Puede ser una reacción cruzada. ¿Se dan cuenta? Si hace calor, por favor, prendan los ventiladores porque hace bastante calor. Pregunto, la reacción cruzada entonces, ¿qué sería? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Un falso positivo. Perfecto. Ahí está. Lo estamos viendo. Muy bien. A partir de acá es más sencillo porque son cosas que ustedes ya manejan en realidad. ¿Ya? Si yo trabajo para todo lo que es inmunología, en este aspecto trabajo con suero. Como ustedes ven acá, en realidad todas son indicaciones que ya de por sí ustedes saben, o si no lo vamos a tomar de nuevo. Primero que nada, el tema aséptico. Cuando hablamos de aséptico, ya no solamente es la toma de muestras, es decir, no solamente es ir a hincarle y que todo esté con el algodón, yo con mis guantecitos, todo. Sino también el mismo hecho de llevarlos al laboratorio, que vamos a ver la parte de transporte. Tenemos que evitar que se contamine de cualquier manera ese suero. Porque esa contaminación que esté probablemente podría dar una reacción cruzada. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Pero profesor, si usted me acaba de decir que el anticuerpo es específico, claro, perfecto, pero una contaminación puede producir una reacción cruzada. ¿Ya? Entonces no solamente es limpiarse bien los brazos y las manos. No usar anticoagulante. ¿Qué es un anticoagulante? Ejemplos de anticoagulante en tubos de muestra. Heparina. ¿Ah? ¿Qué? Heparina, muy bien. ¿Qué más? EDTA, citrato, que también adiós. Hay uno de mercurio también creo. Pero bueno, ¿qué hace el anticoagulante? La coagulación. ¿Y qué cosa es la coagulación? Es el proceso por el cual las proteínas comienzan a unirse con los glóbulos rojos y se forma el famoso coágulo, ¿no? Ya, perfecto. Básicamente lo que tenemos que hacer es que ese trabajo se dé. ¿Por qué?
Recuerden que los anticuerpos, creo que lo pregunté en el examen la vez pasada, les pregunté la forma del anticuerpo, ¿no? No les pregunté la forma. ¿Qué es? Y la parte, creo. No. ¿No? Entonces tengo que verlo de la mañana. Ya. ¿Cuál es la forma del anticuerpo? ¿Y qué partes tiene? Anticuerpo, ¿ah? No antígeno. Uy, creo que puedo poner esa pregunta ahí. No. ¿Cuál es? A ver. Es fácil, la forma todas se la saben, es una forma de Y clásica. Hay cadena ligera, cadena pesada. Uy, esta la voy a poner creo. Hay región variable y región constante. Ajá, ay. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las inmunoglobulinas, o conocidas como anticuerpos, son proteínas. En el proceso de coagulación, las proteínas de la misma coagulación van a comenzar a unirse, dejando libres a las inmunoglobulinas. Si se pierden algunas, sí se pierden, porque es un proceso de coagulación, pero la mayoría no va a estar presente ahí, va a estar por un lado. Por eso, si ustedes ven más abajo, dice coagular la sangre de manera inclinada, para que el suero, así como si fuese el tubo, muy grande obviamente, se quede flotando por ahí. Que es al final lo que yo busco, las proteínas en el suero. No refrigerar hasta que se forme totalmente el coágulo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las proteínas son sensibles al frío y al calor. Hay que evitar eso. Son bastante delicadas con lo que son temperaturas. Una vez que ya pasó el proceso, ya está formado el coágulo, yo tengo el suero ahí con lo que yo estoy esperando obtener, transportarlo en refrigeración. Ojo, refrigeración no es lo mismo que congelación. La temperatura aproximada de refrigeración va entre 2 a 8 grados, aprox. ¿Ya? Promedio de 4, dicen algunos. Ya que es la temperatura que ustedes tienen en sus refrigeradores en la parte baja. Pero si yo voy a utilizar el suero de acá tiempo, no sé, pues una semana, 2 semanas, un mes, tenemos que almacenarlos en congelación. Profesor, usted acaba de decir que el frío puede alterarlo, claro, pero en este caso si tú lo dejas en refrigeración se va a comenzar a degradar, poco a poco. Lo dejas en temperatura ambiente, peor todavía, se va a deteriorar más en verano. Entonces la idea es almacenarlo, congelarlo, se va a perder un poco, pero la mayoría te va a servir para que hagas la prueba pues, cuando tengas que hacerlo. Una semana, no mucho tampoco. Y bueno, ustedes ya conocen esto más que yo, en realidad siempre tengan bastante cuidado en lo que es prácticas de laboratorio. Ahora hay no sé cuántos cursos al mes de calidad, de control, ISO, todo eso. Comiencen a meterse esos cursos. Yo sé que son tediosos porque son recontra aburridos, son normas, reglamentos, pero en algún momento les va a servir para las buenas prácticas y para el control interno del laboratorio, porque ustedes van a pasar por control interno de cajón. Bueno, de terminar básicamente el inserto de la prueba. Esto, bueno, sonará tonto, pero hay que mencionarlo, porque más que nada el problema son las casas comerciales. Cuando yo tengo mi casa comercial, varío siempre un poco mi protocolo para que no sea exactamente igual a la otra. Cosa que cuando tú me compras, de alguna manera tienes que forzarte a usar mi metodología. Ya una forma de enamorar al cliente. Ya puede ser mayor o peor dependiendo de la marca. Segundo, nada de pruebas hemolizadas. ¿Saben lo que es una prueba hemolizada? Un tubo de ensayo para un tubo con suero hemolizado. ¿Sí? Perdón. Aquí están haciendo prácticas ya. ¿Llegaron a eso todavía? Haciendo prácticas. Aquí nada, prácticas. Turbio. Claro, una cosa es turbio y otra es rojizo. Claro. Cuando los glóbulos rojos han reventado y comienzan a liberar la hemoglobina. Entonces el suero, que debería ser medio amarillento, se pone de color rojizo. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. Eso debe quitarse suavemente, bueno, eso también con bastante cuidado, parece micropipetas, bueno. Antígenos deberán conservarse en refrigeración, ya lo mencionamos. ¿Por qué pongo antígenos? Porque esto lo estoy buscando en el suero. Y, bueno, monitorear temperaturas de laboratorio, estos son muy variados, ¿ya? Hay laboratorios que lo tienen más frío, otros nunca llegan a 30 grados por motivos de la proteína. Esto de acá también, tiempo de incubaciones con bastante precisión. Si la prueba te dice 1 minuto es 1 minuto, nada que 1 minuto y medio. 1 minuto es 1 minuto. Muchas pruebas salen mal por el tiempo de incubación. Pasa muy seguido, ya sobre todo en las clases de bioquímica clínica. Porque ustedes le dicen el protocolo, tiene 5 minutos de reposo, pasas a baño en María, sacas y haces esto. Entonces tienes que seguirlo en ese orden. Pero como cualquier grupo de alumnos que jajaja, se olvidan, pasan 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, que paso a revisar y les sale cualquier cosa. Acostúmbrense a no hacer eso, sobre todo que ustedes ya pasan a quinto ciclo. No se deben mantener los reactivos a temperatura ambiente, bueno, más que nada no mucho tiempo. O sea,
Hay reactivos que ustedes van a ver que vienen en un frasco de color ámbar, hasta sellado de color negro, porque son muy sensibles a la luz. Entonces, y si abajo sale el símbolo de almacenar en refrigeración, mejor trabajenlo, apenas lo sacan, lo usan y lo guardan. O sea, no lo tengan ahí mucho tiempo como es. Dejar los materiales de laboratorio como si fuesen infecciosos. Eso es redundante, pero obvio, están trabajando con sangre. Pues. O sea, ya creo que eso está más decirlo. Utilizar controles positivos y negativos, que ya hicimos el ejemplo del por qué, y no hacer modificaciones del protocolo. ¿Qué quiere decir eso de no hacer modificaciones? Ustedes van a aprender en bioquímica clínica, por ejemplo, determinadas metodologías por los reactivos que el instituto compra. Y como muchas veces vienen los alumnos de otros lados haciendo prácticas, me dicen, profesor, pero yo ya utilizo otra metodología y cambio esto y ya. Ok, ¿qué marca usas? Tal marca. Ya, entonces trae el protocolo de la marca y comparamos, porque cada marca tiene su propia metodología. Que pueden ser muy parecidas, es cierto, pero si hay una modificación que sea porque el protocolo te lo dice. No porque yo creo que puedo hacer esto para salir más rápido. O si decía que lo incubo en media hora, lo hago en 15. O era media hora 37 grados, ya, pero lo hago en 10 minutos 40 grados. O sea, no, eso no modifica en jamás. ¿Ya? Cantidades, yo se lo digo por experiencia, sí se podrían modificar. Pero eso cuando ustedes sepan que lo están haciendo bien. ¿Qué quiere decir cantidades? Lo que normalmente van a ver, sobre todo si se van para el estado, es que por cuestiones de reactivos y de costo, lo digo porque me ha pasado también, yo puedo tener un protocolo que me dice reactivo 1 gaste 20 microlitros, reactivo 2 gaste 40 microlitros, suero eche 20 microlitros, agua eche 10, ya por dar un ejemplo cualquiera. Un truco que se puede hacer para que el reactivo te dure más, y muchos lo hacen, muchos, por no decir acá también, es que todo lo echo a la mitad, es decir, 10, 20, 10 y 5. Entonces, ¿qué solamente he hecho? He cambiado las cantidades, pero el protocolo sigue siendo el mismo. Ese es un truco que muchos hacen, ¿no? ¿Recomendado o no? En realidad no deberían hacerlo. Bueno, no deberíamos hacerlo, ¿ya? Pero por cuestiones de reactivos lo hacemos, siempre y cuando yo haga esto, previa evaluación de mis superiores siempre, esto se cumpla. Es decir, si yo bajo las cantidades a todas por igual, y mis controles positivos y negativos siguen funcionando siempre bien, entonces lo puedo hacer. Digamos, de manera interna he hecho una modificación y mi control interno me está diciendo que está bien. Pero si esto es acá te sale negativo y acá positivo, no, pues entonces retrocedes de nuevo, porque no lo puedes aplicar sinceramente, ¿ya? Es un cambio que por ahí van a escuchar que es muy usual, pero mejor eviten. Ya yo sé que a veces por cuestiones de reactivos uno quiere avanzar. ¿Ahí está en la puerta? ¿Así? Ah, sí, está acá. Pasa. ¿Ahí? Y acá venía justamente eso, utilizar pequeñas cantidades de reactivos, dependiendo de lo que hemos explicado, que la prueba sea lo más sensible y específica. Vamos a ver que hay diferencias según la prueba que ustedes utilizan, estandarizada y validada, y eso ya depende mucho de las normas internas del laboratorio, que son supeditadas por la entidad, en este caso el Ministerio de Salud, o un otro ente regulador. Reproducible, que lo que el laboratorio del hospital hacen ustedes ahorita, el mismo protocolo lo traigan acá y sale igual. Porque no puede salirte solamente en el 2 de mayo, ni te puede salir solamente en la clínica, no sé, internacional, o solamente en Carreón. Tiene que salirte en todos lados. Tiene que ser reproducir. Un método no es válido si no se puede reproducir. ¿Ya? Antígenos inactivados, bueno, eso cuando trabajen con virus, sobre todo muy mortales. Sencillas, que es una metodología que en realidad es mezclar, incubar. No hay nada de común. Y bueno, y esto también depende mucho de la accesibilidad del lugar. ¿Ya? Reactivos accesibles y económicos. Esta es la parte interesante del día de hoy. Vamos a ver las 3 clasificaciones grandes que tienen las pruebas inmunodiagnósticas. La primera es la de unión primaria. Y la de unión primaria, notarán que menciona justo uno muy conocido por ustedes, o que por lo menos van a escuchar en muchas de las pruebas, y otras dos que también por alguna exposición recuerdo haberlas visto. ¿Ya? La de radioinmunoanálisis e inmunofluorescencia. Si ustedes están leyendo el texto, básicamente dice que esta es una versión antígeno-anticuerpo. Pero una observación que dice ahí es que para que yo pueda observar esa unión, necesito de la ayuda de algo. Porque es una unión, como decía, por ejemplo, su compañero, que acá dependerá mucho de la visión.
En ese tipo de pruebas, esa reunión antígeno-anticuerpo no se observa con la simple vista. Tengo que utilizar algo que me ayude. Eso algo, para el caso de ELISA, es usar una enzima. Para el caso de la inmunofluorescencia, es el fluorescente. Y por obvias razones, el último sería un radioisótopo. Esos son los componentes que me van a ayudar a observar lo que yo quiero. ¿Ya? Sin embargo, la prueba sigue siendo antígeno-anticuerpo. Para todos, para los tres. Entonces vamos a ver un poco acerca de los famosos complejos. El complejo se denomina más que nada conjugado. Un conjugado, como acá lo resaltamos, es básicamente justamente obtener la reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Que están obviamente marcados con algo. Vamos a ver más adelante qué es ese marcado. Los anticuerpos conjugados, como suelen ser monoclonales, y a estas alturas del partido, yo ya sé que si el examen viene hoy día, todos me van a responder lo siguiente. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? ¿Qué pasa? No sé quién es. ¿Es acá? Ya, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con uno de uno, pero ¿qué uno? De un mismo tipo de célula. Se le llamaba clonal porque eran clones de células que producían el mismo anticuerpo. ¿Ya? ¿Sí? Hazle cosquilla a tu compañero que está durmiendo. Competitivos. Lo que vamos a ver acá es justamente competencia. Todas sus competencias tienen anticuerpos, por si acaso. ¿Ya? Vamos de frente a la ELISA, ¿ya? Que creo que es lo que todos van a entenderlo de golpe. Acá, el famoso ELISA. El ELISA, como ustedes ven, depende primero que nada de mi muestra, en la cual en este caso lo que yo estoy buscando como antígeno es este de acá. ¿Ya? En la prueba de ELISA, los famosos pocillos que ustedes conocen, están ya colocados los anticuerpos. Ese anticuerpo está en el pocillo esperando su muestra de sangre, o muestra de suero en este caso, con la intención de ¿qué? De unirse al antígeno. Claro que este antígeno tiene que estar presente. Puede haber otras cosas, como ustedes ven acá, pero es específico. Por consiguiente, no tiene que mezclarse con nada más que lo que yo busco. Muy bien. Si esto se da, yo tengo que eliminar todo lo que no me conviene. Es decir, toda partícula que no sea lo que yo busco. Para eso se hace un lavado. Ese lavado me va a permitir que solo se quede el anticuerpo y su respectivo antígeno. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ya. Una vez que se logró esto, como decíamos, no lo puedo observar, ¿cierto? Entonces tengo que echarle algo que me ayude a observarlo. Para eso echamos un conjugado. ¿Sí? Este conjugado en este caso es otro anticuerpo que se une al mismo antígeno, por eso que el antígeno está atacado por los dos lados, y además este anticuerpo me está trayendo algo de cola. Esto algo de cola, para el caso de ELISA, es una enzima. ¿Ya? Es una enzima, en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Pero profesor, ya está la enzima, está el anticuerpo, el antígeno está literalmente chupado por ambos lados. Que no veo nada ahí, pues espérate. En bioquímica explicamos, que ya bioquímica conmigo, que una enzima ¿qué hace? Coge un sustrato, lo transforma en un producto. En el caso de ELISA se utiliza un sustrato que es incoloro. Y cuando es transformado por la enzima, cambia de color. Y el cambio de color, ustedes ya lo pueden observar. Si hubo cambio de color, quiere decir que se dio todo esto. Por consiguiente, la prueba es positiva. Si obviamente no hubo cambio de color, es porque en ningún momento hubo un antígeno para hacer todo esto. Y la prueba es negativa. Nada más. Ese es el famoso ELISA. Parece complicado, no lo es tanto en realidad. Es tener un anticuerpo, encontrar el antígeno, eliminar lo que no yo quiero que esté, llevar el conjugado, que es el otro anticuerpo, por el otro lado, con su conjugado, en este caso una enzima, y la enzima hace su trabajo con el producto. ¿De dónde es su átomo? El producto. Y ya está, se acabó. Y ahí dice, bueno, está en inglés, disculpen, leo. Este es el marcado, lavado. Acá entre este y este hay otro lavado, porque si no hubiese nada, el lavado lo que va a hacer es botar el conjugado que nunca se pegó, obviamente. Pero en este caso, como sí está el antígeno, esto va a suceder.
Imagínense, si no hubiese habido antígeno, esto no estaría, ¿cierto? Y si no estaría esto, ellos dos jamás van a quedarse acá. Cuando yo haga el lavado, él se va a ir también. Y por consiguiente, por más que yo eche sustratos en cantidades, nunca va a cambiar de color. Y la prueba en este caso es negativa. ¿Qué pasaría si utilizáramos, por ejemplo, inmunofluorescencia? Es lo mismo, solo que en lugar de una enzima es un fluorescente. Pero el fluorescente, ustedes tampoco lo pueden ver con simple vista. Para eso, dependiendo del fluorescente, lo tienen que ver en cámaras oscuras o con un aparato más. Por eso que el LISA es el más utilizado, porque es sencillo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo utilizo un radioisótopo? Es el mismo principio, solo que en lugar de enzima, en lugar de fluorescente, es un radioisótopo. Pero el radioisótopo es tóxico, porque es radiación. Entonces no se trabaja mucho más que en pruebas especiales, como algunas enfermedades que por ahí vamos a mencionar. ¿Sí? Más o menos. Camaita. ¿Sí? ¿Lo puedo preguntar en el examen? Ya, no van a pasar de todas maneras. ¿Ya? En LISA, anticuerpo, antígeno. Si está el antígeno conjugado, y si conjugado está, hay cambio de color. En forma más resumida es eso. ¿Ya? Si no estuviese el antígeno, no se va a dar nada de esto, y se acabó. No pasó nada. Ahora, una pregunta que hicieron en la mañana. Profesor, ¿qué pasaría si cuando yo hago el ELISA en un grupo de pacientes y por cuestiones de color, yo veo, digamos, tengo 3 pocillos, me preguntaban en la mañana. ¿Qué pasaría si en el primero, bueno, el color sí, clarísimo, la prueba es recontra positiva, acá también, pero acá, profesor, yo veo un color un poco tenue, pero hay cambio de color. Como es una prueba que se basa en la vista de una persona, la única recomendación que se puede hacer es que para este paciente tienes que volver a repetir la prueba. No hay otra. Si después que lo haces sale igualito, entonces la prueba es positiva. Solo que probablemente no tiene muchos antígenos. ¿Ya? Es lo más probable. Pero si ya no sale nada, ¿qué harían ustedes? Yo no haría, yo volvería a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes uno que salió positivo y tienes uno que salió negativo. Con el máximo cuidado haces un tercero. Y tiene que salirte ya uno de los dos. Si te vuelve a salir esto, positivo. Si no te sale nada, negativo. Porque entre dos tú tienes 50 y 50. Te vas a menos que reportes. Creo, parece, ahí sí te van a votar. Tienes que estar seguro. ¿Ya? Normalmente ustedes pueden hacer eso, pueden repetir. Es cuando el color es muy obvio, ya no hay vuelta que darle. Sin embargo, por cuestiones de reglamento, MINSA dice que cuando es de LISA para VIH se repite igual 2 veces. ¿Ya? Y se confirma, y ahí lamentablemente el médico le dice que van a hacer Western blot para reconfirmarlo en laboratorio. Eso ya después que el médico hable con él. No, ustedes nunca van a hablar con el paciente. Bueno, primaria son 3. En secundaria vamos a ver que es lo mismo, antígeno-anticuerpo, pero con una característica, que acá la señalo. Fenómenos perceptibles visualmente. Es decir, cuando se da la reacción antígeno-anticuerpo, ahora sí lo voy a poder ver. ¿Sí? ¿No? Acá ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos acá? Utilizábamos algo para observarlo, ¿sí o no? En este caso no. El antígeno-anticuerpo, una vez que se unen, se va a observar solo. Esa es la gran diferencia. Y como se da esto de acá, la reacción que se va a formar es tan fuerte que es una reacción que ustedes ya no van a poder volver a separarlo. Y por eso acá coloco que es una reacción no reversible. Una vez que estos dos se juntan, ya no puedo separarlo. Y es por eso que se puede observar. ¿Ya? Vamos a ir viendo poco a poco. Tiene sus pequeños problemas. Y vean el listado acá abajo. Depende de qué. Del antígeno, de la temperatura, de los electrolitos presentes en la muestra de suero,
en la afinidad, en la avidez, etc, etc, etc. Tiene demasiadas variables. Y es por eso que estos no son tan específicos como los primeros. Pero van a ver que son los más fáciles de hacer. Veamos, ya antes que se duerman todos. Reacción antígeno-anticuerpo, la hemos mencionado. Si el antígeno es soluble, esto quiere decir que la reacción va a ser de precipitación. ¿Qué cosa es soluble? Está líquido. Entonces, digamos que acá está el antígeno, ¿cierto? Dando vueltas por ahí. Yo he hecho el anticuerpo y van a comenzar a precipitar. Y como es un precipitado, automáticamente ustedes lo van a observar. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Cuando estaban en química y hacían precipitados. Ya, lo mismo principio. Segundo, si más bien el antígeno está en una suspensión, vamos a ver qué tipo de suspensiones hay, pero las más clásicas son las de geles, es una aglutinación. Sin embargo, este principio de aglutinación ustedes ya lo han hecho en el primer ciclo de biología. Con la sangre. Que hicieron la aglutinación. Porque la sangre no es tan líquida, es un poquito densa también. Bueno, y acá está lo que les mencionaba. Lamentablemente no es muy específica, no es muy sensible, pero son los más clásicos. Ahí está. Aglutinación en placa, el ejemplo que podríamos recordar es el de la sangre, en tubo. En precipitación, vamos a ver el ejemplo de guía justamente estos. Hemaglutinación, que bueno, ya está mencionado. Inhibición de la hemaglutinación, en este caso es evitar que suceda. Fijación de complemento, que es el otro ejemplo que vamos a ver. Y neutralización, básicamente todo esto in vitro. ¿Ya? Todo esto en el laboratorio. Bueno, creo que sí se ve claramente acá. Ustedes ya lo han hecho, o sea, pero de todas maneras la imagen para recordar. Si veíamos aglutinación es porque el antígeno reaccionaba con el anticuerpo. En ese caso, con la sangre, ¿cuál era el antígeno? ¿Quién era el antígeno? Ustedes echaban anti-A, anti-B y anti-D. Pero ese anti, ¿qué cosa era? ¿Un anticuerpo o era un antígeno? Era un anticuerpo. Un anticuerpo que te detecta los A, un anticuerpo que te detecta los B. ¿Se dan cuenta? Entonces en este caso ustedes veían la aglutinación de los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no, chicos? Ya, aquí, por favor, despiértalos a todos. ¿Ya? Hay que saber, mientras no se deman en el examen, no, vale. Vamos a ver el otro, ¿ya? Sencillísimo. Este de acá es una lámina, un portaobjeto común y silvestre, con la única diferencia que le hemos puesto un gel. Así como ustedes en sus medios de cultivo, en las placas Petri, se puede colocar geles de agarosa, también en láminas, una capa bien delgada. Y miren acá, se colocan A, B y C, y las muestras yo puedo colocar paciente 1, paciente 2, y acá puedo poner los anticuerpos. Entonces, por difusión, es decir, ustedes saben que cuando hay una suspensión, las materiales se difunden como un agar. Si el paciente A tenía el antígeno y el paciente B también, yo voy a observar una marcada reacción en la zona intermedia. Es decir, si el paciente A tenía antígenos y tienen que reaccionar con los anticuerpos que yo coloqué en el C, en esta franja, como ven acá, se va a observar básicamente esa reacción. En este caso, obviamente, era así. Por el caso del lado B, también. Pero hay una pequeña diferencia. Bueno, no tan pequeña, una notoria diferencia, que es la intensidad. ¿Qué quiere decir? Que este de acá tenía más antígeno que este otro paciente, pero ambos son positivos. Ahora, el problema viene acá. Como no es muy específico, no es muy sensible, podría haber acá una reacción cruzada. Ese es el pequeño problema. Entonces no es necesariamente un positivo verdadero, sería un falso positivo. ¿Sí? Acá hay otra forma de hacerlo, en la cual es el mismo principio, pero lo separan en dos lados, le ponen una hendidura para ayudar a la difusión y se ve. En este caso se ha marcado todo para este lado, positivo para este. Bueno, acá puse ejemplos bajados del INES. La fijación del complemento, más bien acá lo que ustedes van a ver es lo siguiente. La reacción es considerada positiva si yo tengo en la reacción el antígeno, el anticuerpo y el complemento como tal.
Entonces yo voy a ver básicamente esto de acá. Pero va a ser negativa si es que no presentan los anticuerpos. Entonces, vamos a ver las gráficas. Esto de acá es lo que yo busco como antígeno. Estos son los anticuerpos. Entonces, básicamente, no hay lisis celular, a diferencia de lo que ustedes hacían en la aglutinación. Y por el otro lado, si es que obviamente no hay anticuerpos, hay una destrucción total. De esa manera se diferencian cuando hay y cuando sí hay complemento. Y la última de las pruebas, que en realidad no son tan de diagnósticos a excepción de virus, el otro que ustedes pueden hacer es con toxinas. Cuando uno habla de toxinas, por ejemplo, habla de compuestos que normalmente envenenan el organismo, que de alguna manera lo aniquilan. Puede ser un órgano determinado o en varios órganos, ¿ya? Eso es independiente de la toxina. En este caso, lo que ustedes más van a medir es la acción que tiene el anticuerpo para contrarrestar, minimizar o detener a la toxina. Es decir, imagínense que Juanito se tomó pues una toxina y esa toxina está en la sangre, yendo por el vaso sanguíneo. Yo voy a medir la acción que tienen mis anticuerpos en base a qué? A que puedan detectar esta toxina y puedan neutralizarla. Si mis anticuerpos son lo suficientemente buenos para eso, entonces voy a poder neutralizar las toxinas que me están atacando. Si no es lo suficientemente bueno, entonces obviamente esto no se va a dar y la toxina obviamente va a atacar con mayor fuerza. ¿Sí? Vamos más o menos por ahí. ¿O no? Ustedes están cansados, pero tienen que aguantar. En el caso de virus es parecido. Puedo identificar la acción que tenga el anticuerpo con un virus determinado. De alguna manera esto lo hacemos adrede cuando nos vacunamos. Porque cuando ustedes o nosotros nos vacunamos, ¿qué hacemos? Ponemos un virus debilitado y ¿qué hace el organismo? Produce anticuerpos. Y yo estoy viendo que obviamente produce los anticuerpos suficientemente como para ¿qué? Neutralizar cuando de verdad venga el virus totalmente activo. Es básicamente eso de la vacuna, es lo que hacemos en este tipo de ensayos, llamados de pruebas diagnósticas de unión terciaria. Y para no cansarlos más, básicamente se basan, como hemos dicho, en la neutralización, es decir, tener el antígeno, sea toxina, sea virus, y que el anticuerpo sea lo más efectivo posible, por eso acá dice efecto protector verdadero que tienen estos anticuerpos, para neutralizar la acción biológica del antígeno. Porque cuando hablamos de antígeno, y si bien es cierto, hemos dicho que ¿cómo se fue el nombre? Impulsa el sistema inmunológico, estas toxinas también pueden destruir. Y al destruir hay que neutralizar la acción que tengan en el cuerpo. Y para eso, obviamente, el organismo crea anticuerpos específicos para hacerlo. Yo también puedo analizar justamente esa acción o efecto verdadero que tiene mi anticuerpo. ¿Y ya está? ¿Y están listos para la sesión?